Teatro Regional del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule, presenta Maule, Entre Líneas. Autora de las novelas Ficciones Frágiles, Los Gritos de las Sombras y Los Cercos Invisibles. Los relatos de la escritora talquina han sido merecedores del tercer lugar en el Concurso Nacional de Cuentos Óscar Castro. Alcanzó el primer lugar en el concurso literario Premio Internacional de Literatura Brasil-América Latina de la Academia de Letras de Belo Horizonte. Su obra fue seleccionada además para enriquecer la antología de cuentos en el concurso Francisco Mesa. Bienvenidos a Maule Entre Líneas, una ventana para la literatura en la región. Café Gitano nos abre las puertas para comenzar a hojear las principales páginas del arte de la expresión verbal. En este capítulo vamos a conversar sobre cuentos y novela. Y para conversar sobre estos temas invitamos a Susana Buroto. Ella es autora de las novelas Ficciones Frágiles, Los Gritos de las Sombras y Los Cercos Invisibles. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Gracias por estar acá. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando. Bueno, comencemos. Coméntenos sobre su obra. Cuéntenos sobre sus libros, sus novelas. Y empecé a participar en concursos. Obtuve algunas distinciones que me parecieron importantes y me atreví a publicar. ¿Ya? La primera fue una novela breve llamada Ficciones Frágiles, por ahí por el año 2004, fue una autoedición. Enseguida, el año 2009, surgió la novela Los Gritos de las Sombras, que fue ganadora de un concurso nacional muy importante, que era el Óscar Castro, que ahora no se realiza. Y eso me dio también el impulso para seguir en esto. Y luego en el año 2017, si no me equivoco, publiqué la última de la novela, que son Los Cercos Invisibles. Esa es la labor, digamos, externa, pero yo internamente leo, escribo, claro. Dirigí muchos talleres acá en la ciudad durante varios años. Dirigí el taller de cuentos de la Universidad de Talca y de otros centros, y me dediqué mucho a esa parte de difusión de la literatura. En este momento, bueno, y después con mi labor en la universidad, donde yo fui directora de la carrera de lenguaje, también siempre me he propuesto incentivar no solo la escritura, porque a veces se piensa que, voy a meterme en un taller y voy a escribir. Fundamentalmente la lectura. Yo creo que todo va direccionado a eso. Leer. Ampliar horizonte, tener esa propuesta hacia los demás, que un escritor no puede estar encerrado entre cuatro paredes. Entonces, este es mi momento, yo creo, pandemia incluida, en que efectivamente no estoy en este momento ejerciendo docencia y he podido continuar con la escritura, claro. Con muchos proyectos de escritura. Qué bueno. Lo hago siempre. Qué bueno saberlo. Lo hacemos siempre, yo creo que hablo por mí y hablo por muchos escritores regionales que están siempre en eso. No necesariamente tal vez publicando, pero sí escribiendo, preparando, difundiendo la literatura. Claro. Para mí eso es una parte de la labor del escritor. Super. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre su libro, el que trajo? A ver, en general yo diría que mis temáticas tienen que ver con el tiempo. ¿Qué hace el tiempo en la vida de las personas? Fundamentalmente es el tema de la familia, de las circunstancias que separan a una familia o que la vuelven a unir. En el caso de este libro, Los Cercos Invisibles, se proyecta hacia varias historias centradas justamente en un protagonista que vuelve del exilio y que tiene que retomar lazos con la familia original, que naturalmente ya ha cambiado.
Entonces, el tema temporal es un tema fundamental dentro de mi narrativa y me interesa mucho como lectora. ¿Qué hace el tiempo en la vida de uno? ¿Cómo proyecta uno la vida? Y cómo después se va formando esa vida y se va forjando y va adquiriendo otros matices, uno va tomando otros caminos, y es apasionante ese tema. Nunca encuentro que ha sido suficientemente trabajado en la literatura. Es decir, hay muchas líneas de ese tipo, pero siempre uno tiene que aprender y leer acerca de eso. Sí. Fundamentalmente, como un poco atingente a lo que estamos hablando, la línea como lectura que yo tengo no es tanto a lo mejor la narrativa nacional, de la cual sé mucho como profesora. Claro. Pero yo como lectora, ¿ya?, me he dedicado mucho a la narrativa contemporánea y universal. Yo tomo esa línea y de alguna manera pienso que esa línea también se proyecta a lo que yo escribo. O sea, es difícil decir yo voy a escribir, igualmente los temas universales en este momento son también temas locales. O sea, la literatura se ha globalizado, así como todo está globalizado. Yo creo que de repente uno abre una novela chilena, una novela española, una novela norteamericana, dejando de lado los factores ambientales, circunstanciales, las temáticas y las problemáticas son las mismas. Sí. Imagínate qué va a pasar post pandemia, cuáles van a ser los escenarios literarios post pandemia. Interesante. A lo mejor Viene todo un cambio, no creo. vamos a poder ser neutrales. Los paisajes, la gente, las relaciones entre las personas van a ser las mismas. En la literatura vamos a tener una especie de atemporalidad, o vamos a hacernos cargo de lo que sucede ahora. Porque yo te digo, hay un montón de temáticas que van a tener que ser vueltas a revisar luego de estos años que nos esperan con este tipo de relaciones, con este tipo de tensiones, de problemáticas familiares, sociales. O sea, a lo que voy, y ahí un poco remato. ¿Por qué me gusta la novela? Porque si bien el cuento es un género fascinante, y para escribir un buen cuento yo creo que se necesita una maestría realmente poco fácil de encontrar, creo que la novela como género está tan vigente, porque la novela reúne todo. Reúne los sueños, reúne las irrealidades, las realidades, reúne el ambiente, las locaciones. Entonces, por ahí hay muchas teorías acerca de que la novela es un género que es fácil de escribir porque echarle para adelante nomás y poner varios elementos. No. La novela es un camino largo, pero es un camino al menos en el que yo me siento muy cómoda. Muy cómoda, eso es lo más importante. Sí. Cuando me toca escribir cuentos, tengo que entrar como a otro escenario. Tengo que fijarme en otras cosas. Claro. La novela de repente te permite a ti un largo aliento, de repente corregirla, a lo mejor eliminar estas cosas, algo que tal vez un poema, un cuento, otro tipo de género, tú tienes que acotarte más. Entonces, en ese sentido, es un traje cómodo para mí. Claro. No solamente cómodo, sino que hermoso. Las personas que nos están viendo en estos momentos, ¿dónde pueden encontrar sus novelas? Difícil, fíjate. Escucha la pregunta difícil que me has hecho. Porque las ediciones de mi novela han sido muy limitadas por razones naturalmente económicas. Piensa, en la primera ya no queda nada porque fue una autoedición. Claro. Un librito pequeño que me dio mucha ilusión, pero en realidad ahí nomás quedó. Mi gran problema, fíjate, con las publicaciones de las dos novelas que te digo, es que cero difusión. Porque uno cree, como trabajador de las letras, que uno entrega algo a una editorial y uno queda tan contenta como diciendo, ya, tarea hecha. Resulta que después, me di cuenta que esa es la primera tarea, la de escribir.
pero si tú pones un libro en una editorial, tú tienes que estar preocupada muchísimo de cómo se difunde. De la difusión. En el caso mío, yo te digo que, pese a que he tenido buenas críticas mi novela, no las conoce nadie. Bueno, y si alguien quisiera conocerlas, Si ¿dónde alguien tienen que quisiera ir? conocerla, ¿Dónde las pueden adquirir? Me pillaste porque se supone que estaba en algunas librerías, pero no sé si las librerías ahora prácticamente no están en funcionamiento. Y quizás algún Facebook o algún número Facebook, o algún correo electrónico de contacto para que las personas la tengo puedan todavía ubicar. esta novela, yo tengo bastantes ejemplares. Ya. Estaría a cargo yo. Fíjate que, ¿sabes? Te voy a contar una anécdota. Como se vendía tan poco, yo tengo mi socio, mi marido es el que me ayuda en todas estas cosas, y me decía, pero no la va a leer nadie, y él iba a los puestos de esta librería, ¿Las librerías? Callejeras, digamos, ya estos puestos, y ponía la novela, y tuvo muchísima venta, porque pasaban, de repente miraban mi foto, que está acá, y ¿quiénes la compraban? Sobre todo alumnos míos. Los alumnos. Sí, tuve muy buenos lectores. Qué bueno. Es un hecho, es un tema muy, muy importante que la difusión de los libros y la venta de los libros, al menos a nivel, te estoy hablando de provincia, de regiones, es un tema pendiente. El tema editorial está en crisis, estaba en crisis hace 2 años atrás. Acá hay pequeñas editoriales. Yo creo que habría que tratar de trabajar con ellas, porque de lo contrario se pierde mucho trabajo, se pierde mucha difusión. Y Susana, es penoso. ¿Y algún correo electrónico quizás que nos puedas dar? Sí, ahí nos comentas después para que se lo entreguemos a las personas que pregunten, en caso que quieran. Te quiero hacer una consulta. Bueno, como ya ustedes saben, Susana es una de las connotadas exponentes del género de novela en la región. Entonces yo quiero saber a qué se deberá esta baja productividad de este tipo de narrativa. Son pocas las personas que hacen novelas. Yo te diría, ¿qué opinas sobre eso? No estoy tan segura de si a lo mejor es baja productividad. ¿Ya? Yo creo que es baja difusión. Ya. Y definitivamente hay un problema con la lectura. Pero yo te diría, si a lo mejor uno fuera, digamos, en una librería tradicional, yo creo que hay bastante preferencia por la novela. Pero claro, a nivel de escritura, publicación, difusión, yo diría que es un poco que la cultura y la literatura en nuestro país ha estado siempre subvalorada. Tendemos a los lugares comunes. ¿Qué son los lugares comunes? A mirar estos poetas, estos escritores, entonces nos salimos de ciertos listados. Ya. Como de un cierto círculo de personas. Es un círculo bastante acotado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no empiezas a imbuir un poco el gusto por teatro, novela, poesía, estoy hablando en general, desde la base, tú tienes a lo mejor lectores obligados de liceo, lectores obligados también de universidad, porque hay gente que va a la universidad pero no tiene un buen nivel de lectura, y yo creo que lo supera así un poquitito. O sea, realmente la parte cultural y la parte de valoración de la cultura, yo creo que no lo tenemos incorporado a nosotros. Yo creo que se queda en el papel, en el formato. Me encanta una iniciativa como la de ustedes, por ejemplo, de realmente empezar a difundir, pero creo que nos falta mucho en eso. Entonces yo creo que no es la novela solamente el problema. El problema es la lectura, la difusión, la cultura, el consumismo, el que tú encuentras que, oh Dios mío, comprar una novela a 10.000 pesos, pero resulta que tú te compras otra cosa a 10.000 pesos y no pasa nada. No puedes ser productos de maquillaje y está regia. Claro.
pero la novela muy cara. O hay de todo, pero yo diría que a nuestro país le falta, a Chile le falta mucho leer, no solamente escribir, leer, difundir, comprar. Fomentar la lectura. Claro. Sí, de todas maneras. Otra pregunta. ¿Cuánto de creatividad literaria y académica ya hay en sus obras? ¿Considera que esta mezcla es perfecta para escribir? Porque aquí estamos hablando de la literatura, de la escritora y de la académica. Hay una mezcla interesante acá. Sí, una mezcla interesante que la hay bastante, Sí. pero yo te diría que mezclas perfectas Ya. no hay, para empezar. Creo que si tú no tienes creatividad base, como esencia, no te vale de nada una perfección académica. Porque a lo mejor la preparación académica puede servir para enseñar, para difundir, para analizar. Por ejemplo, tiene que ser un académico y un académico real el que te analice un libro, el que te analice un poema o un cuento. Pero el que escribe el poema, el libro, el cuento, fundamentalmente tiene que ser un creador. Ahora bien, si tú me pones los dos focos, yo me inclino por la creación, la Perfecto. creatividad antes que nada. Pero no una creatividad a tontas y a locas. Una creatividad, ¿sabes de qué? Formada de mucha lectura. Y la lectura te va dando la técnica, a lo que voy. Cuando había el auge, no creo que lo haya ahora por razones obvias, el auge de los talleres literarios, pues yo dirigí varios. ¿Qué le pasaba a la joven o al joven que entraba a un taller literario? Quería ser escritor. Entonces, yo lo primero que les decía, antes de escribir, vamos a leer. Vamos a la base primero. Vamos a la base, leamos, hagamos harta lectura, conozcamos autores, van a tener otra visión y luego viene paralelamente, de a poco, la parte escritural. A lo mejor dominar ciertas técnicas. De repente una persona puede decir, yo no redacto bien, no tengo idea de los puntos, de las comas. Eso es técnica. No sé cómo poner un narrador, cómo cambiar, cómo hacer un diálogo, que es tan difícil, por ejemplo, transcribir un diálogo. Pero tú eso lo vas adquiriendo, en el fondo, con lecturas y lecturas y lecturas. Sí, es verdad. Entonces, la combinación perfecta, más que el academicismo, porque yo no me considero una intelectual, me carga toda esa cosa de lo intelectual, entre comillas, no me gusta, me siento ahogada, me carga. A mí me gusta la parte real, la parte de conversar de la literatura. Sí. Yo te diría que, de todas maneras, hay que ser un creador, o considerarse, o quererse como creador. Susana, muchas gracias. Gracias ha sido un a ti. gusto que estés con nosotros. Agradecemos tu tiempo también, porque sabemos que hay compromisos. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta instancia. Encantada, gracias a ustedes. Un gusto. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Por favor, no se vaya, que ya estamos de vuelta con otra invitada. Así que nos vemos pronto. Maule Entre Líneas te invita a conocer a las personas detrás de sus creaciones, a poetas, dramaturgos, al círculo literario que está presente en la región del Maule. Conoceremos sus orígenes, sus historias y todo el talento que plasman en su escritura. Te invitamos a ver Maule Entre Líneas, un programa ejecutado por el TRM y financiado por el Gobierno Regional del Maule. El Gobierno Regional del Maule, junto a sus consejeros y el Teatro Regional, presentan un proyecto con la participación de 99 medios regionales y 260 artistas para contribuir a valorar la identidad maulina a través de sus múltiples expresiones artísticas. Te invitamos a revisar toda la cartelera en la web del TRM y también a ver, compartir y difundir el trabajo de nuestros artistas.
Heredó la profesión de su madre, quien de manera creativa enseñaba en una escuela municipal con muy pocos recursos. Participó en talleres literarios junto a los poetas Juan Carlos Aros y Bernardo González en Talca y en el taller literario 3 y 1 al margen, en la Universidad de Concepción. Entre los libros que ha publicado sobresale Marta Jara, una pluma que emerge del trueno. En la actualidad, su libro de cuentos Suspensiva se encuentra en proceso de edición. Ya estamos de regreso en Maule Entre Líneas, pero ahora con una nueva invitada. Les quiero presentar a Lilian Barraza, quien publicará un libro de cuentos. Bienvenida, Lilian, ¿cómo estás? Muchas gracias, Michelle. Encantada de estar acá por esta invitación y les agradezco mucho al Teatro Regional del Maule. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, ya, pero cuéntanos un poco sobre tu obra. Mira, mi libro es un libro de cuentos, ¿bien? Es un libro de cuentos que tiene como nombre Suspensiva. ¿Ya? Extraño, ¿no? Porque no existe el nombre Suspensiva, precisamente porque es un libro que se relaciona fundamentalmente con mujeres. De hecho, contiene también dibujos de otras mujeres y se relaciona con la vida misma, con las situaciones que nos van ocurriendo día a día. Y también se llama Suspensiva porque dejemos pasar mucho tiempo para volver a escribir, aun cuando escribo para volver a publicar más bien. Entonces, aun cuando escribo, es difícil para una mujer con las labores que tiene, más ahora en tiempos de pandemia, ¿cierto? El trabajo, el hogar, son muchas las responsabilidades que tenemos asignadas a las mujeres y es difícil lograr los objetivos que nosotros tenemos como el escribir en este caso, que a mí me encanta, y de repente vienen las ideas, las tomo y las plasmo en un cuaderno y de ahí surgió este libro. Viene de varios años con este proyecto de querer publicarse y por esa razón lo denominé Suspensiva. Son 12 cuentos, que hablan también de la vida cotidiana, de lo que ha pasado con la pandemia, de lo que ha pasado con el estallido social, ¿cierto? Se van cruzando historias. Los temas. ¿Cuándo piensas publicarlo? ¿Tienes alguna fecha? Se publica ahora entre fines de noviembre y primera semana de diciembre. Ya. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que quieran leer? Este libro está con la editorial Elena Ediciones, así es que ellos se van a encargar de hacer puntos de venta y también espero, no lo he conversado aún, pero espero que en que leo, porque ya tienen mi otro libro. Claro, ya tienes uno ahí. Sí. Ya, sí, sería lo ideal para que puedas tener ahí más discusión. Cuéntame un poco sobre tus otros libros. Cronológicamente, cuéntanos un poco sobre tu vida, cuándo empezaste a escribir, todas las cosas que has hecho. Bueno, como te contaba, yo escribo hace bastante tiempo, pero la verdad, publicar no lo había hecho hasta el año 2016 con esta investigación acerca de Marta Jara. Bien, ella es una escritora talquina, es una escritora muy relevante de esto para esta ciudad, primero por su participación social a nivel nacional, ¿cierto? Y también por el tipo de obras que escribió. También escribió cuentos, ¿ya? Escribió también obras de teatro, pero se desconoce en este minuto qué pasó con ellas, porque su hijo falleció, entonces la familia que vive acá en Talca y en Santiago también no tiene conocimiento dónde quedó el resto de la obra de Marta Jara. Si bien no fue una escritora muy prolífica, porque no tiene tantos libros impresos, u obras impresas, es considerable y es muy trascendente a la actualidad. Los temas que ella toca trascienden a la fecha porque se vincula con temáticas como género, se vincula con temáticas como problemas sociales que hasta el día de hoy ocurren. Y ¿Cuánto de la narrativa de Marta Jara se puede encontrar acá en la región? Muy poco. De hecho, para hacer la investigación, yo tuve que buscar los libros, los encontré en los libros viejos en San Diego. Este es Surazo, una edición, esta es otra. Este libro ganó un premio, el premio Alerce, y este se llama El Vaquero de Dios, que también recibió
No, recibió premio, pero es el primero que escribió Marta en el año 1945, creo. No, 49, 1949. Eso es el primer libro que yo escribí, es una investigación, es una crónica biográfica en el fondo, no es un libro de cuentos. Y lo postulé a un proyecto de cultura y las artes al fondo del libro, el que me adjudiqué, y entonces la idea no era solamente escribir esta investigación plasmarla a través del libro, sino también visitar varios colegios de la ciudad de Talca, en donde di charlas, también se regaló el libro a todos los estudiantes, para difundir la obra de ella, ¿no? Para que se hiciera conocida. Esto fue el 2016 y desde ahí empezó a conocerse el nombre de Marta Jara, porque los referentes en Talca en literatura, Teresa Wills-Montt, ¿cierto? Estaban otras escritoras, pero nadie conocía de Marta, muy poco se sabía. Y ella la conocí por un cuento, de hecho, Surazo, mientras yo estaba haciendo un trabajo de mi magíster en la universidad. Encontré una antología de Enrique Lafourcade y encontré el cuento Surazo, me pareció espectacular. Y dije, no, esta escritora, siendo talquina, ahí nació la inquietud de hablar de sí, porque ella. Es tu referente, sí. decirlo de alguna manera. Y tiene una vida, pero maravillosa, porque a la época, ella nació en el año 1919. A la época realizó cosas que ninguna mujer en ese periodo realizaría. Por ejemplo, conducir un taxi. Iba a Isla Negra, llevaba a sus amigas, Esther Mate, por ejemplo, en taxi. O sea, su auto lo trabajaba como taxi. Ella es referente también de la región porque su familia es dueña del Molino Victoria en Talca. Entonces, le han dado trabajo a muchos talquinos en esta zona. Coméntame también de tus otros libros, o son solo esos. Este y el que está por editarse. El que estaba por editar. El que está por editarse. Ya. Pero te quiero contar más de sí, Marta, porque por favor. En realidad es bien interesante la historia de ella. Ella se casó con Víctor Pey, que es el protagonista de Largo pétalo de mar, de Isabel Allende, el penúltimo libro que ella sacó, porque ya publicó otro hace poco. Y Víctor Pey llegó en el Winnipeg. Fue un ingeniero español republicano que llegó a Chile con su familia en el Winnipeg. Marta se casó con él y yo lo entrevisté y fue muy, muy adorable entrevistar a un hombre de 100 años, imagínate, Wow. Con una mente muy lúcida. Entrevisté a Delia Domínguez, que es poeta también en Santiago, y a otras personas porque Antonio Escármeta, por ejemplo, que es muy difícil conocer de un escritor cuando ya ha transcurrido mucho tiempo y el escritor ha fallecido, ¿no? Marta falleció a los 53 años. Fue amiga de Pablo Neruda, con Víctor Pey, ayudaron a Neruda a escapar cuando Neruda tuvo que escapar. O sea, Marta Jara tiene toda una historia. La familia de Marta Jara, especialmente el hermano mayor, Renato Jara, era amigo y él era el pianista del grupo La Mandrágora. El grupo La Mandrágora es un grupo que es surrealista y que nace acá en el Liceo A8, el Liceo de Hombres, ¿cierto? Ahora Abate Molina. Abate Molina. Que tiene toda una historia también el grupo La Mandrágora. Entonces Renato era el músico del grupo. Entonces conocían a Vicente Huidobro, se codeaban también con Enrique Gómez Correa. Es una historia muy, muy importante, la historia de vida de Marta. Ella pasó mucha tristeza también por los amores que tuvo y además falleció de su primer amor, su segundo amor, ¿cierto? Se fue a Italia, tuvo un hijo acá en Chile de un noviazgo que tuvo en Italia. Y también me gustó esta historia porque la verdad es que los comentarios críticos que aparecían en los medios de prensa para la época denostaban la figura de Marta como mujer, porque, bueno, una vez cometió un acto inadecuado, por ejemplo, de dispararle a alguien. Está bien, hay cosas en la vida que no son correctas, ¿cierto?
pero no se puede juzgar la escritura de alguien, la obra literaria de alguien por un hecho anecdótico o un hecho que uno comete en la vida diaria, porque las cosas se separan, ¿no? Una cosa es la obra artística y otra cosa es la vida, la vida privada, claro. Y a los demás autores que también cometieron muchas locuras, varones, nadie les rescata eso, ¿no? Simplemente por ser mujer se rescata muchas veces el hecho de que cometió un error y por eso se le condena. Y por eso mismo se desconoce la obra de ella, porque, claro, es mujer, publicó, no mucho, pero igualmente publicó con premios, ¿cierto? Y además es muy connotada para la zona. Viajó al sur, estuvo en Chiloé, desde donde nace su libro Surazo, y también escribió cuentos relacionados con la vida amarga que ella vivió, porque vivió mucha pobreza también en ese minuto, no tenía de dónde echar mano, vendía en ese tiempo, fíjate tú, vestidos, ropas usadas a la gente de Chiloé. Entonces, cuestiones que uno ni se imagina en esa época. Claro, que ni se imagina que en esa época ella murió en pasar. 72, imagínate, amiga de Violeta Parra también. Entonces, tiene una historia bien linda de vida Marta Jara, y por eso escribí esta investigación en honor a ella. Es un libro que gana este proyecto, que se adjudica este proyecto del fondo del libro, y también se incluyen acá algunos cuentos de ella, entre ellos El vestido, El surazo y El yugo, ¿ya? Que es una temática distinta, porque este primer libro que ella publica es más bien criollista, habla del campo, ¿cierto? Porque mucho le gustaba la naturaleza también. Pero esta investigación en general se relaciona con la vida, pero también con la obra de Marta Jara. Con la obra, sí. Y ha sido bien buscada, fíjate, porque Qué bueno. me han escrito muchos colegas que son investigadores en literatura para conocer, porque pertenece a la generación del 50, entonces doctores de literatura que de repente están haciendo investigación en la misma generación, porque no habían antecedentes antes. Entonces yo fui reconstruyendo la historia de Marta a través de entrevistas, a través de diálogos con muchas personas, en fin, comunicados por teléfono, correos electrónicos con su nuera a Italia, y logré terminar este libro que ha sido provechoso en realidad para la región. Oye, si alguien te quisiera contactar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tienes algún Instagram o alguna red social? Mi Instagram es Lipalabras, L-I Palabras, Lipalabras, por mi primer nombre. Ya, ahí te pueden ubicar entonces. Yo te preguntaba adelante, por si tenías más obras, ¿por qué? ¿Por qué te pregunté eso? Porque yo sé de que tú tienes una novela que no publicaste. Sí. Entonces en realidad me refería a eso. Ya. Entonces, coméntanos un poco sobre esa novela, porque también sé que fue escrita a muy temprana edad. Sí. Bueno, la verdad, esa novela no es para publicarla porque fue un experimento de niña. Tenía, creo, 10, 12 años, no lo recuerdo. Y es una novela que se desarrolla bastante bien. O sea, yo la releo ahora y es una novela que hasta un adulto escribiría, la verdad. Tiene buena pluma, digamos. Es comprensible, tiene coherencia. No es muy larga, pero es una novela de amor. Entonces no es muy interesante. Y también escribí otra novela, pero es una novela que en realidad está relacionada con mi vida y es muy íntima. Entonces esa novela jamás la voy a publicar. Yo siempre no se digo, publicará jamás. Esa me sirvió para exorcizar mis demonios como ejercicio más bien emocional. No, esa buenísimo. no. Pero también tengo otros proyectos, además de este libro que va a salir ahora, de seguir trabajando, porque mi línea de investigación es en género. Yo trabajé también, publiqué un artículo de investigación en una revista en Colombia, La Palabra, con Andrea Maturana, que es una escritora chilena, ella es bióloga, y tiene varios libros, pues entonces yo hice una investigación a partir de su escritura. Y ahora quiero continuar con un trabajo de ensayos, que me gusta mucho escribir en prosa, a pesar de que escribo poesía. Me interesa mucho la línea de género, trabajar con el tema y fundamentalmente en literatura, y continuar con escritoras también de la generación del 50 y otras que se hayan vinculado un poquito con la región como para postular otro proyecto. Claro. Estamos muy agradecidos
que como programa, de que nos hayas acompañado, que nos hayas comentado tu historia, nos hayas dado a conocer tus libros. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y espero que, está todavía en papel, pero espero que el libro lo puedan leer, este que viene, es de cuentos, tiene imágenes, ¿cierto? Se llama Suspensiva, como les decía, y es un libro con 12 cuentos que son muy rápidos de leer. Ustedes los dejan en el velador en la noche y van leyendo de a uno y es rapidísimo. Vamos a estar a la espero espera que les guste de ese libro. Sí, Suspensiva se llama. Ya, Suspensiva. Sí. Bueno, nos despedimos, cerramos este capítulo. Muchas gracias por la sintonía y nos veremos en un próximo capítulo de Maule Entre Líneas. Nos vemos. Maule Entre Líneas es un programa ejecutado por el TRM, gracias al financiamiento del Gobierno Regional del Maule.